Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les mandamos un cordial saludo desde esta bella ciudad de Tijuana, Baja California, México. Estamos una vez más aquí con ustedes, agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de predicar su palabra. Y también agradecidos con nuestro Padre Sergio por esta confianza que nos da de compartir en este retiro. Esperemos que sea de gran bendición para su vida y que sobre todo nos haga reflexionar su palabra y que Dios nos hable en esta tarde. Vamos a hacer una oración, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y sobre todo que Dios ponga esas palabras que tiene para su vida. Señor amado, bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros y te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos hagas sensibles, Señor, a tu espíritu. Señor, muéstranos tu buena, agradable y tu perfecta voluntad. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos, sin ti nada tenemos. Ayúdanos, Señor, hoy y que esta palabra sirva para edificar, Señor, sirva para fortalecernos, para guiarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mire, hermanos, como iglesia de Cristo, como un pueblo de Dios, tenemos que tener metas, tenemos que tener un proyecto, sobre todo saber hacia dónde vamos. Y yo creo que una de las metas que todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, podemos tener esta misma meta, que está en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo, hermanos, y yo creo y lo confieso y lo declaro que todos tenemos esta meta, ser arrebatados por nuestro Señor Jesús. Y cuando leemos la palabra y cuando estudiamos y recibimos cada mensaje, recibimos esas señales, esos detalles que nos ayudan a seguir adelante, ir quitando esas cargas, ir puliéndonos, ir perfeccionándonos, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo no seamos avergonzados. Pero el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, él lo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él terminó la carrera. Y como premio viene una corona. Entonces, la pregunta será, hermanos, ¿todos podríamos terminar la carrera? Definitivamente que sí, todos podemos, pero desafortunadamente no todas las vamos a terminar. Entonces yo quiero que me acompañen unos versículos, porque de ahí es en donde quisiera yo trasladarle algo que Dios ponía en mi corazón. Y para empezar, veamos en Mateo capítulo 8, versículo 11. Quiero que me acompañe a ver el versículo 11 y el versículo 12, y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Quiero, hermanos, que vea aquí cómo hay dos grupos de siervos, unos que llegaron al reino de los cielos y están sentados en la mesa de Abraham, y otro, hermanos, que no están en el reino de los cielos, sino que fueron arrojados a las tinieblas de afuera, y en un lugar en donde está el lloro y el crujir de dientes. Dos grupos, pero también dos metas. Cada uno llegó a lugares diferentes. Uno se fue al reino de los cielos, y yo creo que por intuición y por lo que Dios pone en mi corazón, es que ellos fueron arrebatados. Ellos llegaron al cielo, tienen el galardón, tienen premios y los ponen en la mesa junto con Abraham, Jacob e Isaac. Pero otros no fueron arrebatados, sino al contrario. Cuando se hablan de las tinieblas de afuera, cuando se habla en ese lugar donde es el llanto y el crujir de dientes, es un lugar, hermanos, que no es el cielo. Es decir, hermanos, yo creo que ningún hijo de Dios quisiera ir a ese lugar, a donde está el llanto y el crujir de dientes. Yo creo que nadie,
pero de alguna manera algo pasó, algo sucedió en este grupo de hermanos, en este grupo de siervos, que en el transcurso de su carrera, en el transcurso de su caminar, hubo un punto en donde se desviaron, siguieron corriendo, pero no se dieron cuenta que ya no iban en la dirección correcta, que en lugar de ir para adelante estaban yendo para atrás, que en lugar de avanzar estaban retrocediendo y llegaron, hermanos, a este llanto, a este lugar donde es el llanto y el crujir de dientes. Y definitivamente, hermanos, que va a haber mucha gente así que no se da cuenta de lo que está haciendo o hacia dónde va. Me llama la atención, hermanos, porque usted puede ver, si usted ve en la Biblia, esa palabra, el llanto y el crujir de dientes, aparecen 6 veces en el libro de Mateo. En el solo libro de Mateo aparece 6 veces ese lugar o esa palabra, llanto y crujir de dientes. Veíamos en Mateo 8:12, está en Mateo 13:42. Pero lo que me llama la atención es que los que llegan ahí también les dicen ciertas características, como diciendo, llegaste a este lugar porque hiciste esto. Por decirlo, en Mateo 13:42 dice que los que tropiezan, los que hacen tropezar, a ellos vienen ángeles, los sacan y los meten a ese lugar donde está el llanto y crujir de dientes. Entonces, ¿por qué llegaron ahí? Porque hicieron tropezar. Y así podemos ver en Mateo 13:49 que dice que los malos. En Mateo 22:12 dice que llegaron, estaban las cenas, las bodas. Y dice, amigo, ¿por qué vienes sin traje de bodas? Y entonces, por no llevar traje, entonces lo metieron a ese lugar, al llanto y el crujir de dientes. Pero yo quiero enfocarme en Mateo 25:29. Mateo 25:29, y de ahí es en donde yo quiero llevarlo, hermanos, conforme a una palabra que Dios pone en mi corazón, y que sé que si nosotros podemos ver qué hicieron este grupo de personas para poder estar en ese lugar donde está el lloro y el crujir de dientes, nos vamos a percibir, a listar y poder prepararnos para no llegar a ese lugar, sino al contrario, verlo de lejos, decir, este camino ya estoy en un camino equivocado, estoy retrocediendo, corregir y poder proseguir hacia nuestra meta, que es ser arrebatados, es ser perfeccionados, ser restaurados, limpiados. Y entonces, acompáñame al libro de Mateo 25:29. Mateo 25:29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oye, hermano, yo aquí quiero que vea esto. Decir siervo inútil es decir, te vas a la gran tribulación. Un siervo inútil no es arrebatado. Un siervo inútil se va a ese lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Y yo le invito a que diga rechazo en el nombre de Jesús. Pero, hermanos, yo creo que estos personajes no anhelaban ir a ese lugar, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que ellos, como hijos de Dios, porque, hermano, yo no he visto ningún cristiano, por muy chuequito que ande, que diga, no, es que yo sí me quiero ir al lloro y el crujir de dientes. A mí que me manden, no. Pero sí llegaron a ese lugar. Entonces, viendo esto, viendo lo que ellos hicieron para llegar a ese lugar, entonces nosotros podemos saber lo que no debemos hacer para no llegar ahí. Entonces, una de las cosas, hermano, que puede hacer que nosotros no nos vayamos con el Señor o que quedemos o que perdamos ese galardón de ser arrebatados es si somos siervos inútiles. Esa es una característica, hermanos, para que alguien no se pueda ir. Entonces, viendo y buscando el perfil de un siervo inútil, lo vemos en unos versículos antes, versículos 24 al 26. Pero mire, hermanos, nada más para ver que algunas características, el perfil de un siervo inútil, no están aquí todos. Hay muchos versículos que hablan de las características de un siervo inútil, pero veamos algunas. Y para poder, hermanos,
para poder ver si vamos bien en la carrera o de alguna manera nos estamos desviando. Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Fíjese, hermano, que aquí una de las cosas es que dice, Señor, te conocía. Y dice, hermanos, fíjese cómo se refiere a Dios, que sigas donde no sembraste. Y cuando consideramos, hermanos, imagínense en qué concepto tenía a Dios, que venía a quitarle algo que no le había dado, que venía a cosechar en un lugar donde él no había sembrado. Cuando Dios, hermanos, si nos pide algo, es porque Él ya lo hizo, es porque Él ya lo dio. Si dice que ofrendemos, es porque Él se dio en ofrenda. Si dice que trabajemos, es porque el Padre trabaja. Si nos pide que seamos perfectos, es porque Él es perfecto. Pero Él conocía a un Dios injusto, un Dios que no es misericordioso. Él le tenía miedo a Dios. Y por tenerle miedo a Dios, entonces, hermano, no podía hacer nada. No perdió el talento, pero no lo multiplicó. Sobre todo, hermanos, vemos que un siervo inútil es un siervo malo y negligente. Y es un siervo, hermanos, que no avanza. Le dan talentos y los entierra en la tierra. Y eso, hermanos, es que ni picha, ni batea, ni deja cachar. Algo así va ese refrán. Es decir, hermanos, tan neutro. Ahí tiene las cosas, Dios se las dio, tiene la habilidad, porque hermanos, dice ahí en la Biblia que Dios, que ese hombre, hablando de esta parábola, le dejó sus bienes a estos siervos, y a uno le dejó 5, otro le dejó 2, y a él le dejó 1, de acuerdo a su capacidad. Es decir, que si vio que él tenía capacidad, le dio un talento porque él podía multiplicarlo en 2. Pero el concepto que tenía de Dios y sobre todo su inutilidad, no podía sacarle utilidad a esos talentos y los enterró en la tierra. Y para él, hermano, yo le llamo un siervo tibio, un siervo que ni está frío, pero tampoco está caliente, un siervo que no hace florecer el talento, pero tampoco lo pierde. Entonces está tibio, y eso se le llama un siervo inútil, un siervo malo y negligente, que como consecuencia de sus actos y de sus reacciones, entonces lo único que encontró fue ir a ese lugar del lloro y crujir de dientes. No es arrebatado. Bueno, entonces, considerando esto, hermano, yo veo que como en el libro de Lucas 17:10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo esto que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, y esto se está refiriendo, hermanos, a que si solo hacemos lo que debemos hacer, no hacemos ni más, no hacemos menos, pero hacemos algo. Y tal vez usted puede decir, no, es que yo creo que no soy inútil porque yo voy a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ir a buscar a Dios. Otra cosa es ir a buscar a Dios y otra cosa es encontrarlo. Pues hay mucha gente que va a la iglesia, pero muy poca gente encuentra a Dios, porque para encontrarlo, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Para acercarlos hay que hacer algo más, no tan solo, hermanos, dar unas palmadas, cantar unos cantos, servir, sino hacer algo más. Y sobre todo, hermanos, él dice, decid, siervos inútiles somos. Yo, hermanos, me quiero zafar todo esa palabra, pero lo que sí debemos de considerar es tal vez algo de inútiles tenemos y pedirle a Dios, hermano, porque no venimos aquí a juzgar, a condenar, ni a ministrar inutilidad, sino que podamos ver con respecto a la palabra si tenemos alguna característica de estas y hoy decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser así. El día que tú vengas, yo quiero irme contigo, que todo lo que estoy pasando no sea en vano,
porque así les dijeron a los Gálatas: Gálatas insensatos, que vuestro sufrir no sea en vano. Entonces, yo viendo estos siervos inútiles, me basé a Filemón capítulo 1, versículo 10, de un siervo que antes era inútil, pero que Dios hizo una obra gloriosa. Dice ahí: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y hermanos, aquí vemos como un hombre que era inútil, Onésimo, un hombre, hermanos, que estaba derechito en busca o en dirección a la gran tribulación, estaba, hermanos, totalmente con el camino libre para irse para allá. Hubo un momento en su vida en donde reaccionó, cambió, dio un giro a su vida y dejó de ser inútil para ser útil. Y no tan solo, hermanos, se considera un siervo útil, sino que llegó a un nivel de ser hijo, porque así lo llama Pablo, pero fue engendrado, hermanos, en prisiones. Me gustaría hablar de Onésimo, hermanos, porque hay ciertas características ahí que él hizo y que después, hermano, se cambiaron. Entonces, cuando yo veo, hermanos, la vida de Onésimo, yo puedo decir que sí podemos transformarnos. Y yo a este tema le puse la transformación de los inútiles. Que sí podemos cambiar, que si Onésimo lo pusieron ahí, lo dejaron en la Biblia, lo dejaron como un ejemplo de que alguien que era inútil pudo cambiar a ser útil y ser un siervo útil. Entonces, hermano, nosotros también lo podemos hacer. Para esto, hermanos, tenemos que saber, les digo, saber realmente si tenemos algunas características de inutilidad. Y si no las tenemos, hermano, pues yo creo que me tiene que dar su testimonio y poder enseñarme cómo hacer eso. Quiero que veamos también, hermanos, cómo en Filemón, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 19, le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos, y cuando Pablo le dice a Filemón que él va a hacer más de lo que le está pidiendo, entonces estamos hablando que Filemón era un siervo útil. Y cuando vemos un siervo útil y le mandan a otro siervo, el siervo útil no quería a los siervos inútiles, por eso no quería a Onésimo. Pero cuando ese Onésimo fue transformado, entonces ya no hubo un útil, sino hubieron dos útiles. Entonces, de alguna manera, hermanos, viene la unidad. La unidad cuando hay dos siervos útiles. Cuando hay un siervo que es inútil y hay otro siervo que es útil, entonces viene la división. Entonces tendremos que ver, hermanos, si en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, no tenemos problemas. No vaya a ser, hermanos, que hay algunos que hayan dado esa estatura de ser siervos útiles y nosotros todavía no le alcanzamos. Pero esta es otra señal de la armonía y de la unidad. Definitivamente, hermanos, que para que haya unidad tiene que haber lo mismo, tiene que haber igualdad. Bueno, entonces vamos a ver, hermanos, vamos a ver cómo se transforma lo inútil a lo útil. Y yo me basé también en este versículo que es el segundo del libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segundo libro de Timoteo 2:21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y hermanos, entonces aquí vemos que este era inútil porque estaba sucio, pero si alguno se limpia, entonces va a ser útil. Obvio que es un proceso también, porque antes de ser útil, dice que es un instrumento y es santificado, pero al final empezó todo por la limpieza. Entonces, hermanos,
un hombre o una mujer o un siervo útil está dispuesto para toda buena obra. Si no está dispuesta para toda buena obra, entonces no es un siervo útil. Es decir, hermanos, que si le están diciendo 2, 3 veces para que haga algo y lo hace de mala gana o no hace las cosas como debiera, entonces, hermano, no está dispuesto para toda buena obra. Él nada más quiere hacer las cosas que se le piden y no hacer más. Si le piden que recoja una basura, pero ve otra que está a un lado, dice, no, a mí nada más me dijeron que hiciera esto. Si le dicen que tiene que llegar a tal hora y ve que puede llegar más antes, no, yo nada más voy a hacer lo que me piden. Entonces, nada más quiero poner así unos ejemplos de qué son cosas que son las buenas obras. Bien rápido, hermanos, bien rápido voy a poner, cuando hablamos de la palabra altar se pronuncia misbach, pero esta palabra se escribe de 4 letras. Esas 4 letras tienen un significado según las enseñanzas judías. Y esas 4 letras de la M, que significa mejilá, y esta representa el perdón. La letra Z, que es de sehut, y es sinónimo de buenas obras. La letra B, que es berajá, que son de bendiciones. Y la letra J, que es jaim, que significa vida. Que es decir, que para construir nosotros un altar necesitamos estos 4 elementos que son figuras de los 4 cuernos del altar. Si nosotros construimos un altar y nada más lo construimos con 3 cuernos, con 2 cuernos, entonces nuestro altar está incompleto. Para poder tener un verdadero altar tiene que tener estos 4 elementos. Pero veamos el segundo elemento, no es que sea en ese orden, pero el segundo elemento que les dije, que son las buenas obras. Uno de los cuernos del altar son buenas obras. Si alguien es un siervo inútil, no puede hacer buenas obras, entonces su altar está incompleto. Ahora veamos para qué sirve el altar. El altar sirve para tener comunión con Dios. El altar sirve para poderse ver, estar en la presencia de Dios. Y el altar, hermanos, también hay un altar de incienso que es para subir nuestras oraciones. Si nosotros no tenemos un buen altar, entonces no tenemos buena comunión con Dios, no sentimos la presencia de Dios, nuestras oraciones son incompletas. Y entonces, hermano, por eso es que a ese hombre inútil, ese siervo inútil, ese siervo que tenía un mal concepto de Dios, es porque no tenía un muy buen altar, no conocía a Dios. Y el no conocer a Dios, hermano, lo llevan a ese lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Eso es un ejemplo de las buenas obras. Pero otra buena obra que vemos en la Biblia, que está en Mateo 26:7, es una mujer que entró con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Esta mujer, hermanos, hizo una buena obra. Entonces, si hizo una buena obra, quiere decir que es una sierva útil. ¿Y en qué se refería esta buena obra? En que pudo derramar un perfume de gran precio, de gran valor sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús. Hermanos, y cuando hablamos de buen perfume, un gran aroma, podemos decir que estamos hablando de una adoración. Primero vimos el altar para las oraciones, pero vemos una buena obra para la adoración. Entonces, si no somos siervos útiles, vamos a ir a la iglesia a tratar de cantar o tratar de orar, pero no vamos a llegar a ese punto en donde tenemos esa comunión con Dios y sobre todo a derramar lo que más a nosotros o lo que tenemos de más valor en nosotros, que es nuestra adoración. Entonces, un siervo inútil, hermanos, conforme lo que yo veo aquí, es que no adora, no tiene un buen altar. Por lo tanto, no va a terminar la carrera y no va a tener esa promesa que tuvo, sino al contrario, va a llegar a un lugar donde no se lo espera y donde no quiere.
Bueno, entonces ya también podríamos hablar de otras cosas, pero aquí era nada más para mostrarles un ejemplo de esa bendición y de ese anhelo, hermanos, ser transformados a ser siervos útiles, dejar de ser siervos inútiles y ser siervos útiles, que podamos estar dispuestos para toda buena obra. Entonces, como lo vimos, hermanos, como estuvimos viendo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, que si uno se limpia de estas cosas, uno dice que ahí que va a ser como un instrumento de honra, santificado y útil al Señor. Entonces, hermano, para poder ser transformados necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados. Así que cuando usted dice, bueno, si yo necesito ser limpiado, necesito ser limpiada, entonces vamos a la Biblia que dice y cómo se pueden limpiar para que nosotros podemos ser transformados. Mientras no nos limpiemos, no podemos transformarnos. Si Onésimo era inútil y llegó a ser útil, es porque se limpió y es porque encontró la manera de limpiarse. Todas aquellas cosas esos conceptos erróneos en la mente, se los tuvo que haber limpiado. Esas actitudes de miedo se tuvieron que haber limpiado. Esa tibieza que tenía se tuvo que haber limpiado. Y de tal manera que llegó a ser un siervo útil, no tan solo para Pablo, sino también para Filemón. Y que antes tenía problemas con los que sí eran útiles, ahora ya se podía juntar y podía tener esa unidad con los siervos que son útiles. Entonces, quiero que me acompañen, hermanos, por una de las maneras como podemos limpiarnos, que está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Aquí hay muchas maneras, hermanos, para limpiarse, y no estoy diciendo que sean las únicas, pero de alguna manera podemos tomar esto como base. Y si en algún momento no le hemos dado la importancia que debíamos darle, yo creo que es el momento para dársela, para que cada vez, hermanos, podamos ser mejores para el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y dice, hermanos, ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Por la palabra. La palabra, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomar para ser limpiados. Ahora, ¿qué tipo de palabra? La palabra escrita, la palabra oída. Cuando se habla de la palabra, hermanos, es conforme Dios te la muestre, conforme Dios te la revele y conforme tú la vivas. Sí, porque una cosa, hermanos, es que te den una cubeta de agua para bañarte, pero otra cosa es de que te la viertas arriba para que te bañas. Entonces Dios nos da la palabra, Dios nos enseña la palabra. Tenemos un ejemplo de vida que es nuestro apóstol, cómo nos da una palabra, hermanos, que no las acabamos, pero la pregunta será, ¿no las aplicamos? O nada más, hermanos, la tenemos, por un oído nos entra y por otro oído nos sale, y la vivimos, la disfrutamos, la rumeamos, la estudiamos, o simplemente, hermano, nada más tenemos y lo único que queremos hacer es oírlo, porque eso hace un siervo útil, nada más hace lo que se le pide. Ya oí una predicación, pero un siervo útil es el que no solo la oye, sino la vive. Y de tal manera, hermanos, que la palabra cuando la vivimos, no solamente queda en la mente, sino que baja al corazón y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios, hermanos, sí hace la obra en nosotros. Ninguna palabra cae a tierra y toda la palabra, hermanos, tampoco regresa vacía. Pero depende de nosotros también si podemos ponerle fe a la palabra para que nos limpie. Veamos otro versículo, un versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1. Esto, hermanos, yo creo que va junto con la palabra.
Déjeme se las leo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, y aquí le dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante. Y oiga, hermano, yo quiero que vea esto. Dios nos manda la palabra, pero también tiene que haber en nosotros una necesidad de ser limpiados. Y aquí, hermanos, David lo que hacía era orar. ¿Quieres ser limpiado? ¿Quieres que te limpien y que nos cambien y transformarnos de ser unos siervos acomodados o tibios a ser unos siervos activos, fieles, firmes, ardiendo por el Señor? Entonces tenemos que orarle a Dios. Tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Hermanos, él le pedía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, límpiame, estoy acomodado, necesito salir de esto. Hermanos, para ser limpio tenemos que orar. Para estar limpios tenemos que clamarle al Señor, que poder ser transformados, poder ser esos siervos útiles al Señor. Entonces, cuando vemos esto, mire, hermanos, vea lo que dice Levítico 12:8, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtalas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y aquí, hermanos, es la función sacerdotal tomando unas ofrendas, unos sacrificios. Y cuando se hace la expiación, dice que la persona estaba limpia de aquel pecado, limpia de aquello que estaban pidiendo que se limpiase. Entonces, yo creo, hermanos, y yo veo en la palabra que para que uno pueda cambiar y ser transformados, nosotros tenemos que darle a Dios esas ofrendas. Tiene que morir en nosotros aquellos argumentos que nuestra mente nos hace detenernos, nos pone para detenernos el camino, para desviarnos. Y entre más le demos a Dios, hermanos, entre más le ofrezcamos a Dios, Dios más nos va a limpiar de nuestros pecados. Ese es el principio de una ofrenda. El principio de una ofrenda es darle al Señor, es pedirle al Señor, pero le ofrecemos algo para que Él haga en nosotros. Entonces, ya vimos, hermanos, cómo la palabra nos limpia, la oración nos limpia, pero las ofrendas también, hermanos, conmueven el corazón de Dios. Veamos esto, por decirlo esto también está muy ligado, hermanos, con Mateo 8:2. Mire, hermano, lo que dice aquí. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermano, este leproso, usted sabe que la lepra es una enfermedad en la piel que hace que seamos insensibles. La piel se hace áspera, ruda, dura. Y hermanos, puede estar teniendo algo, subírsele a algún animalito o algo que le esté lastimando y no sienten, se hacen muy insensibles. Y entonces, hermano, cuando alguien tiene lepra, hermano, no, es una situación muy difícil, dolorosa, sobre todo para el cuerpo. Y este leproso viene y hermano, ve a Jesús y se postró y le clamó. Por eso les digo, hermanos, que las oraciones sirven para que tenemos que clamarle al Señor que nos quite toda insensibilidad. Y entonces, hermano, él le clamaba, si quieres, límpiame, así como David. Yo me imagino que David estaba pasando por una situación en donde iba a la iglesia y no sentía nada, iba a las oraciones y no sentía nada, se dormía, iba a los discipulados y salía indiferente, y ya tenía tiempo así. Y entonces yo creo que un día vino el Espíritu Santo y le redargulló, y entonces le dijo, es que estás sucio, es que tienes lepra. Y entonces
el clamor, límpiame, lávame, Señor, lávame, límpiame, ya no quiero ser igual, yo quiero sentir tu presencia. Y entonces Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Al instante, hermanos, esa dureza desapareció. Al instante eso desapareció. Es decir, hermanos, que cuando Dios escucha tu oración, tu clamor, cuando tú reconoces tu maldad, cuando tú reconoces que no eres tan bueno como dicen otros que eres, entonces Dios actúa, Dios obra. Y entonces fíjese lo que dice el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Porque, hermanos, es lo que le estaba diciendo. Esto, primero tenías que haber traído una ofrenda, luego clamas y entonces te sanamos, eres limpio. Pero como yo soy Dios, en mí no hay orden, pero yo te sané, pero la ofrenda la tienes que traer. Entonces hay veces, hermano, Dios obra y no te pidió nada, pero siempre está esperando para que uno le lleve la ofrenda, una disposición del corazón de agradecimiento de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, bueno, ese versículo, hermanos, para mí ese versículo viene uniendo los otros versículos que habíamos leído. Y otro ejemplo también está aquí, hermanos, en otro leproso, Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y usted ya conoce, hermanos, esa historia, es Naamán, un hombre, hermanos, que por la mano de Jehová había vencido, pero que tenía lepra también. Era duro, enérgico, era a pesar de, bueno, tenía mucha posición también y tenía mucho poder. Y yo creo, hermanos, que si no le hubieran quitado la lepra, Naamán hubiera acabado muy mal, morir de lepra, hermanos, era morir aislados, solos, sin nada. Yo creo que ahí era el lloro y el crujir de dientes. Entonces busca, sobre todo, hermanos, él no era un hombre que le dieran instrucciones, pero antes de meterse ahí, él ya estaba obedeciendo instrucciones de sus siervos. El caso es que Eliseo viene y le da una enseñanza y le dice, tienes que lavarte ahí en ese río, en ese Jordán. Entonces, hermanos, para limpiarnos tenemos que meternos al Jordán. Y el Jordán es figura de humillación. Y no es que no lo hizo una vez, lo hizo 7 veces, y el 7 es número de perfección. Es decir, hermanos, que cuando Dios nos limpia, no es un proceso rápido, no es un proceso que sea de la noche a la mañana, es un proceso que dice, va a ser lento, pero va a estar bien hecho. Va a ser una limpieza, te voy a perfeccionar, en esa limpieza te voy a perfeccionar. Y hermanos, para que aquí dice, hermanos, que antes de que fuera limpiado, dice que fue restaurado. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces tiene que venir una restauración antes de la limpieza, tiene que venir un cambio. Y cuando salió este Naamán, hermanos, él venía dispuesto a dar, y eso es figura de ofrendar también. Lo que pasó aquí es que no era tiempo de dar ofrendas, no era tiempo, hermanos. Y lo que nosotros, hermanos, por ejemplo, si nos volvemos a aquel siervo que tenía un talento y que lo escondió y que tenía miedo, hermanos, él no obedeció, él no podía obedecer. Un siervo inútil es un siervo que no le gusta obedecer. Y esto es lo que pasaba también con Naamán. Él no quería obedecer, él quería las cosas a su manera. Y él le decía al profeta, es que, ¿por qué no salió? ¿Por qué no oró por mí? ¿Por qué no me impuso las manos? Él tenía un conocimiento, él tenía una forma de pensar, pero Dios le tenía que quitar su forma de pensar
su forma de ver las cosas. Y eso solamente se logra en el Jordán, cuando uno se humilla. Y hermanos, tal vez por eso es que estamos pasando alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación difícil que no entendemos, alguna situación, hermanos, en donde sentimos la verdad que la carne luego nos sonrojamos, que hay esa vergüenza en nosotros, que Dios nos está pasando por el Jordán en un proceso de humillación para que podamos transformarnos, para poder ser humildes. Y Dios definitivamente que no se equivoca, hermanos. Y si Dios te está pasando por el Jordán, si Dios te está pasando por una situación difícil, es porque Él quiere que tú puedas salir limpio de ahí. Y no tan solo limpio, sino seas un instrumento de honra y un siervo dispuesto para toda buena obra. Porque a los siervos que están dispuestos para toda buena obra, Dios se los lleva. Dios se los lleva, hermanos. Cuando vemos a Elías, que fue arrebatado, a él lo arrebataron del Jordán, a él lo arrebataron de ese lugar donde Naamán lo veía como un lugar de los más sucios. Él consideraba que había otros ríos más limpios y mejores. De ese lugar, ahí, hermanos, ahí fue arrebatado Elías, un siervo dispuesto para toda buena obra, hermanos. Decir toda buena obra es decir, hermanos, obedecer a Dios en todo lo que te llamen, en todo lo que tú hagas, que no pongas peros, que no te justifiques, que siempre estés dispuesto. Siempre, hermanos, siempre va a haber alguna adversidad para hacer la obra de Dios, siempre. Si hablamos, hermanos, en el caso de los matrimonios, esposas someterse a sus maridos. No, pero ¿cómo me voy a someter? Si miren qué tipo de esposo es. No, es simplemente someterse, obedecer. Y para obedecer es estar dispuesto a toda buena obra. Una buena obra es hacer la voluntad de Dios. Una buena obra es hacer lo que Dios te dice que hagas, no lo que tú quieres hacer. Y para hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero cuando somos siervos útiles al Señor, hermanos, es porque estamos limpios, es porque ya pasamos por el Jordán, es porque no tan solo nos metimos 7 veces, sino que nos dan ganas de dar una nadadita ahí, regresar, volvernos a humillar y salir y humillarnos y volver a salir, porque así son los siervos útiles. No ponen peros a algo, sino que están siempre dispuestos. Hagamos esto, vaya, hagámoslo. Prediquemos, evangelicemos. Ayudemos a los pobres, ayudemos a los pobres. Vamos a orar, oremos. Vamos a adorar, adoremos. Siempre dispuestos a toda buena obra. Segunda de Crónicas 29:16, dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y hermanos, ¿cómo es que para limpiar algo tenían que sacar toda la inmundicia? Toda la inmundicia. Y cuando hablamos de toda, es toda. Y no tan solo lo sacaron al atrio, sino que dice que lo llevaron hasta afuera, hasta donde está el torrente de Cedrón. Y esto, hermano, nos habla de ministración. Esto nos habla de ministrarnos. Yo creo, y yo veo, conforme veo la palabra, es que mucha gente cuando limpia la casa, la lleva al atrio. Entonces, cuando no lo llevan al torrente de Cedrón, sino cuando queda al atrio, hermanos, cuando alguien entraba en el atrio y veían esa inmundicia en el atrio, estamos hablando de que todos se daban cuenta de la inmundicia. Y entonces hay una diferencia entre llevarlos al torrente de Cedrón y dejarlos en el atrio. Cuando hay una administración sincera y de parte de Dios, todo lo que hablemos en la administración se lo entregamos a Dios, de tal manera que nunca más nos
nunca más lo volvemos a traer a nuestras vidas, sino que el torrente de Cedrón se lo lleva. Pero cuando lo dejamos en el atrio es cuando se lo andamos comentando a una persona, a otra persona, no queremos tirarla y entonces la casa no se va a limpiar. En otras palabras, hermanos, tenemos que ministrarnos y pedirle a Dios que podamos sacar todo lo inmundo de nosotros. Si no lo hacemos, entonces no vamos a ser limpios, y si no somos limpios, vamos a seguir en esa misma condición de no ser siervos útiles. Un siervo útil es un siervo que está limpio. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Ministrándonos. Entonces ya les dije, hermanos, y para hacer un resumen, hay muchas cosas que habla aquí la palabra, pero es por medio de la palabra, es por medio de la oración. Estamos viendo que es por medio de la administración, es por medio de las ofrendas, de que uno se puede limpiar. Si nosotros nos limpiamos, entonces seremos esos instrumentos de honra, santificados y útiles para el Señor. Si somos útiles para toda buena obra, entonces no es lo que esperamos, lo vamos a recibir. Vamos a terminar la carrera, no vamos a desviarnos, no nos vamos a ir a lugares equivocados, no vamos a ir a ese lugar de lloro y crujir de dientes, sino al contrario, va el Señor a mandar sus ángeles y vamos a escuchar el sonar de la última trompeta y vamos a vernos con Él, vamos a estar con Él en el reino de los cielos, vamos a estar con Él sentado en la mesa con Abraham, Jacob e Isaac y vamos a resplandecer también. Eso, hermanos, es lo que Dios ponía en mi corazón, que podamos alcanzar esa estatura, ese nivel, ese galardón. Así que busquemos, hermanos, busquemos tener estas características, estas ministraciones. Yo termino con este versículo y hacemos una oración, hermanos, para despedirnos. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quería compartírselos, hermanos, porque eso confirma que una forma de limpieza es a través de la administración, de confesar nuestros pecados. Así que enfoquémonos hacia dónde vamos, no perdamos nuestra visión y continuemos esta carrera peleando cada batalla y no tan solo peleándola, sino ganándola, para que podamos esperar al final la corona de justicia como el apóstol Pablo y estar sentados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, estar allá con Él, irnos con Él en ese gran evento que esperamos como hijos de Dios, en ese arrebatamiento. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración y que Dios nos ayude y nos limpie. Padre amado, Dios todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Pero sobre todo, Padre, en esta ocasión te pedimos que esta palabra vengas trayendo tú, nos las reveles, Señor, y no tan solo queden en la mente, sino que bajen a nuestro corazón. Que podamos, Señor, ser esos siervos útiles, Señor, que el día que tú vengas a pedirnos cuentas, el día que tú vengas, Señor, en ese gran día, en ese día por las nubes, Señor, que encuentres en nosotros, Señor, esa gracia, que encuentres en nosotros, Señor, esa humildad, esa limpieza, para que podamos ser dignos de escapar. Ayúdanos, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, esta palabra y que sea de edificación para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Estamos en el mismo espíritu y esperamos verlos pronto. Dios me los bendiga. En breves instantes, regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.